Jesús advierte a sus discípulos de la dificultad de su obra y les promete prepararles el camino y proveer para ellos. Otra vez os digo, id por el mundo y no nos afanéis por el mundo, porque los del mundo os aborrecerán y os perseguirán y os echarán fuera de sus sinagogas. Sin embargo, iréis de casa en casa, enseñando al pueblo, y yo iré delante de vosotros. Y vuestro Padre Celestial proveerá para vosotros las cosas que necesitéis de sustento, lo que habéis de comer, y de ropa, lo que habéis de vestir. My Secret Word. Mi mundo secreto. Hello, this is the program. A vast original space by Guillermo Davis, Elijah Wu, created to share with you. Estás invitado a vivir varios minutos viajando por el universo de la imaginación, avivando semillas creativas en su proceso de germinación. Here creativity has no limits or borders. Este es el lugar donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación. Thank you for turning and staying on this frequency, because in my secret world, the star is you. La estrella eres tú. Saludos amigos, ya doy comienzo a la transmisión de My Secret World, mi mundo secreto. El programa que no necesita visa ni tiene frontera para que tú puedas participar. Para el programa de hoy contaremos con la presencia de un amigo local, el cual goza de una amplia gama creativa y a quien recibiremos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, que suene el cuenco de la fortuna para presentarles al invitado de hoy. Hola. Hola Guille, ¿cómo Gracias, estás? muy bien, gracias por venir a la invitación, por estar aquí con nosotros en Mi Mundo Secreto, My Secret World. No, gracias a ti porque me has dado esta oportunidad y bueno, divirtámonos. Así mismo. Comienza presentándote tú mismo, dile tu nombre y a qué te dedicas al público. Bueno, mi nombre es Nelson Rodríguez, soy salvadoreño, vivo acá en el Reino Unido de hace 6 años junto con mi familia. Bueno, aquí me dedico a lo que es la fotografía y la producción de videos. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido el origen de tu creación artística? Bueno, en realidad soy, digamos, no solo un fotógrafo o un cineasta, sino que más bien tengo multidisciplinas artísticas, en especial la parte del dibujo, de la pintura. Conozco un poco de animación, diseño gráfico, realidad virtual, y lógicamente la fotografía, lo que es el cine. Bueno, ¿y cuál fue la fuente de tu inspiración? Mira, como te repito, tuve como una formación artística que inició quizás allá como a los 5 años de mi vida. Yo recuerdo que me gustaba jugar mucho con el papel sobrante, darle vuelta. A veces era una carta, a veces era un recibo, qué sé yo. Le daba vuelta, agarraba un lápiz, un borrador y una sacapunta y comenzaba a crear mis dibujos. Quizás la primera inspiración
si lo veo bien, fue por medio de los dibujos animados en la televisión. Comencé a tratar de copiarlos y tratar de hacerlos lo más parecido posible a lo que yo veía en la televisión, y resultaba, estaba muy pequeño, pero resultaba. Creo de que por ahí empezó. ¿Has tenido algunos obstáculos en tu creación artística? Sí, como todo artista, los obstáculos siempre van a estar presentes. Creo de que cada momento, cada etapa de la formación que uno va teniendo, siempre te vas a encontrar con el impacto o con el choque de algo que no te permite crecer al ritmo que tú quisieras, y que al mismo tiempo te da como la oportunidad de sacar un poco de coraje y tratar de pasar ese obstáculo. A mis inicios, digamos, yo vengo de una familia pobre, no tenía como los recursos de colores, pinturas, brochas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenía que ser como muy creativo, muy creativo. Yo recuerdo de que mis primeras brochas yo las hice cuando me cortaban el pelo, agarraba pelito, sí, y un palito, y ahí esas eran mis primeras brochas. Esa es la esencia de que tenía el alma de la creatividad muy dentro, ¿sabes? ¿Qué tiempo llevas haciendo este tipo de trabajo al que te dedicas? Bueno, yo he tenido también como fases. Esta última fase, que es la de la fotografía y el cine, o la filmación, video, como le quieran llamar, tengo apenas ya, digámoslo, semi o profesionalmente, unos 6 años desde que vivo acá en el Reino Unido. ¿Colaboran algunas personas contigo? Sí, por supuesto, siempre he tenido como el apoyo, desde el apoyo moral de mi esposa y mis hijos, hasta los apoyos técnicos y creativos de otras personas, tú estás incluida dentro de ellos, que me has ayudado en algunas de mis creaciones, y también gente en la cual me ha proporcionado ya sean talleres o cursos. Recién voy terminando un diplomado en arte y diseño, por ejemplo, en Leeds City College. Ah, qué bien. Está usted viendo My Secret World, mi mundo secreto. Nelson, ¿tienes algún artista en especial que su arte te sirva como fuente de inspiración? Sí, yo pienso de que nosotros como artistas podemos tener influencias, ya sea de personajes internacionales o personajes reconocidos a nivel mundial, pero sin embargo, en mi caso, creo de que la mayor influencia está en mi país, está cerca del hogar donde yo nací, porque hay un cineasta de apellido Cotto que él no tuvo reconocimientos ni Óscares, pero hizo del arte un movimiento, y sobre todo del cine, muy propio para un pueblo que se llama Suchitoto. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar El Salvador, yo les aconsejo que se den una vuelta por Suchitoto y vean un poco de lo que hizo Cotto. Él hacía arte local. Arte local, o sea, él lo que hizo fue, creó películas e instaló al cine y la cultura como algo propio del Suchitoto. Suchitoto es un lugar muy pintoresco por ese aspecto. En la parte de la pintura y el dibujo, también otro salvadoreño, ambos ya murieron, tanto Cotto como Fernando York. Fernando York, él hacía artes plásticas en 2 dimensiones. Y él tenía su propia iconografía, diría yo que esa es la técnica que él ocupaba, la iconografía, que representaba al pueblo salvadoreño
a sus paisajes, a su cultura, de forma donde podía ver mucho lo que eran los colores básicos, pero difundido en su iconografía. Tanto así que regaló esta técnica también a un pueblo llamado La Palma, que se formó un grupo de artesanos que comenzaron a trabajar los dibujos de Fernando York, y ahora La Palma se podría decir que es una pequeña ciudad de Fernando York, donde tú vas a encontrar las mismas características, los mismos dibujos muy parecidos a los de Fernando York, tanto en murales en la calle, como en artesanías, como en souvenirs para recuerdos, y eso lo que generó sobre todo fue un movimiento económico para el pueblo. Sí. Y quizás en la parte de performance, porque dentro de lo que hago no solo es el cine y lo que es la fotografía, sino que también tuve mis pequeños encuentros con el teatro, con la música, el canto, las artes plásticas. Entonces en el performance tengo otra artista que es parte de mi familia, que se llama Didine Ángel. Ella es una bailarina de danza contemporánea que se especializó mucho en este arte, y creo de que esas tres personas son como parte fundamental de lo que hago ahora. Ella sigue viviendo en El Salvador. Si tuvieras que referirte a algunas personas para que participen en Mi Mundo Secreto, ¿pudieras citar 3? Sí, creo de que bueno, mi prima, como te decía, Didine Ángel, creo que platicando con ella puede ser de su tiempo y ver que participe. Posiblemente algunos compañeros de este último diplomado que he tenido, o de los talleres a los que he asistido. Muy bien. Bueno, Mi Mundo Secreto, Bicycle World lo va a agradecer, porque realmente necesitamos material humano para hacerle entrevistas y saber a qué se dedican, cómo van creando sus artes, y para promover los trabajos que están haciendo por aquí también. Okay. De tus creaciones, ¿cuál o cuáles son las obras más favoritas para ti? Bueno, creo que he ido teniendo un desarrollo y un crecimiento tanto personal como artístico, y en este sentido quizás yo podría citarte 3 de mis películas que son cortometrajes. El primero, que tiene aproximadamente 5 minutos de duración, que está basado en aquella experiencia que tuvimos todo el mundo en el tiempo del COVID, donde no podíamos salir de casa, donde teníamos miedo a la muerte, donde teníamos que estar encerrados y incomunicados con el mundo exterior. Entonces, parte de mi trabajo siempre ha sido los cortometrajes, en especial en modo de silencio o cine mudo, como le llaman algunos. Y hice ese primer trabajo muy parecido al cine mudo de los 40, los 30. Algunos se han de recordar de Charles Chaplin, por ejemplo, Chaplin, sí. o de ¿cómo se llama? El Gordo y el Flaco, ¿ya? Entonces, que era solo puro cine de música, sonidos e imágenes, ¿no? Pues así comencé yo, y lo hice dándole un poco de fundamento y dramatismo también en el blanco y negro. Qué bien. Generalmente, ¿qué tipo de materiales son los que utilizas para tus creaciones? Fíjate de que yo uso cualquier material. Creo de que como artistas tenemos que saber observar, tenemos que saber ver, tenemos que saber disfrutar no solo de la naturaleza, sino que también de las cosas en movimiento. Bueno, tú puedes ver una planta y dices, esto no se mueve, pero de repente el viento la mueve, va creciendo y de una forma
muy minuciosa, muy lenta, pero se está moviendo, es un ser, aunque parezca inmóvil, pero es un ser. Entonces creo de que en el arte y sobre todo en el momento creativo que uno puede tener, no tiene que tener limitaciones. Exactamente. Y tú puedes utilizar cualquier cosa. Te puedo dar un ejemplo. Yo tuve que entrar a estudiar mi diplomado de arte y diseño haciendo un trabajo donde lo que me dieron de recursos fue un repollo. Entonces, ¿qué hago con ese repollo? Entonces tú tenías que, con ese repollo, darle vida, ya sea en una pintura, en un dibujo, una acuarela, lo que tú quieras. Pero como lo mío siempre ha sido la fotografía y el video, bueno, voy a hacer un cortometraje del repollo. Entonces hice una comedia del repollo, básicamente, donde ocupé las técnicas siempre de ¿cómo se llama? El cine mudo, pero ya con un poquito de picardía, de aquello jocoso, donde alguien, que soy yo, va a comprar un repollo al mercado y se sienta para descansar en la ciudad, y el repollo aprovecha para salirse de la bolsa y hacer un trip, hacer un viaje por la ciudad antes de irse para la casa para ser alimentado. Oh, qué bien. Bueno, y supongo que al final... Sí, por supuesto, no quedó de otra. Pobre repollo, pero... una buena comida con el repollo. Claro. ¿Cuáles son tus ambiciones futuras? Mira, yo creo de que esta formación del arte o de ser artista, hay unos que tienen la oportunidad de nacer dentro del arte y formarse en el arte y desarrollarse con el arte y ser profesionales del arte, pero otros a veces no tenemos la oportunidad. Y yo les digo, no necesariamente desde chiquito tú vas a salir siendo un artista por excelencia. Y bien es cierto de que necesitamos ciertas habilidades, y sobre todo cuando digo habilidades, no tienen que pensar o no tenemos que pensar en perfectas. Hay unos que nacieron para hacer retratos y los hacen, pero que le dan vida, ¿verdad?, a sus dibujos, a sus pinturas, a sus esculturas. Pero hay otros que no tenemos esa habilidad tan mórfica, sino que podemos hacer algo creativo, que puede ser simple y sencillamente un palo de escoba y lo ponemos, o un trapeador y lo ponemos de cabeza, y eso ya representa a una persona, a una mujer, qué sé yo. Entonces digo que la parte creativa sí es muy importante, pero la formación sobre todo es más importante. Sí. Y yo quiero llegar a ser un productor de cine de una forma profesional, de una forma que tenga más técnica, que conozca más del cine, que me aventure, porque pienso de que no nacemos aprendidos y esta vida está para aprender. Exactamente. Bueno, y eso es un puntico más para puntualizar que somos estudiantes con la eternidad. Debemos estar estudiando y preparándonos todo el tiempo. Sí, yo así me autodenomino, que soy el estudiante eterno, porque yo recuerdo que comencé a estudiar el kindergarten como de 4 o 5 años, y hoy a la fecha, mis 56, todavía sigo estudiando y voy a continuar estudiando, porque voy a dejar de aprender quizás hasta que me muera. Exactamente. Bueno, aprovecho la ocasión para promover el espacio que he creado, al que puse por nombre de Guille. Este espacio es para hacer lecturas de algunos de mis cuentos y de otras personas también, pero por supuesto estén de acuerdo en participar. Para eso necesito la participación de actores, actrices o de aquellas personas con la disposición de hacerlo, aunque no sean profesionales. Lo importante es que haya respeto y una buena vibra. Para participar tenemos la oportunidad de hacerlo a través de audios
interpretando a algunos personajes X y cada actor o actriz lo hará fuera de tener una referencia previa de otros actores. Esto es un experimento mío y tu participación puede ayudarme a verificar si funciona o no. Así que con esta información queda grabada la invitación para los que deseen participar. Solo deben llamar al número o escribir al correo que aparece a continuación. Bueno, yo también los invito a que participen y cuenta conmigo, Guillermo, porque yo dentro de esta parte de la locura o el mundo del arte, también estuve un tiempo en radio y me gusta mucho lo de la voz, hacer interpretar personajes y puedes contar conmigo. Ay, gracias Nelson. Y decir de hecho que, por ejemplo, hay algunos actores o actrices que por una razón o X no están ejerciendo su función como tal. Y si les parece, pues este espacio le puede servir para entrenarse, para mantenerse activo. Desde casa lo pueden hacer. Solamente tienen que comunicarse con el número que le digo. El teléfono es 07-3552-34358. 07-3552-34358. Y el correo, elyaguoanimation@gmail.com. Regálate la oportunidad de ser y hacer. Bueno, Nelson, ¿estás listo para hacer alguna demostración? Bueno, no traje con qué hacer, pero sí podría regalarles una frase que a mí me ha ayudado mucho y que pienso de que también como artistas necesitamos a alguien que esté a la par nuestra y pueda sobre todo donarnos un poco de lo suyo, porque creo de que aprendemos de todos. Nadie nace aprendido, así que es muy importante poder conectarse con otras personas. Quizás la frase que yo te podría decir, que haz el bien sin mirar a quién, porque la gente que ha estado alrededor mía me ha regalado parte de sus conocimientos, de sus saberes, de su persona, inclusive de su intimidad, porque en el arte uno no solo hace obras, sino que también hace amigos. Muy bien, pero yo te pido por favor que repitas la frase de nuevo y dale dramatismo. Te dejo. Ok. Oye, amigo, haz el bien y no mires a quién. Gracias. Bueno, ¿tienes algún espacio donde puedas exponer tus creatividades? Físicamente, por el momento no. O sea, estoy en la búsqueda de un estudio, ya sea colectivo o individual. Sin embargo, alguna de mis creaciones o alguna de mis trabajos los pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Por ahí creo que les vamos a dejar donde pueden buscarlo. Y las filmaciones que les estuve diciendo las pueden encontrar en mi canal de YouTube, que también por aquí abajo les vamos a dejar el nombre para que los que estén interesados y vean un poquito de lo que hago, ahí me dicen en sus comentarios también. Muy bien, sí. Pueden dar un like. Eso vale, sí. Tus creaciones están dirigidas a un público específico. Sí, Guillermo. Yo dentro de mi mundo laboral, del trabajo que he hecho durante todos estos años, que ya son casi o más de 30 años de trabajar, no ha sido únicamente en el arte. Tengo la oportunidad de conocer mucho sobre los derechos humanos y he trabajado con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y ONGs que han ayudado en lo que es los derechos humanos, sobre todo la niñez y la juventud, para evitar la violencia social. Entonces, mis obras tratan de ser una reflexión social, tratan de ser, darte un mensaje social, que en algún momento pueden ser divertidas, en otro momento pueden ser serias, incluso
quizás en algún momento también un poco dramáticas, porque pienso de que este mundo hay que dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado. Y una pregunta más, y ubicándolo por edad, ¿concibes pudiera ser para niños o...? Sí, trato de que sea para todo público, y trato de que no ser como muy complicado, sino que al contrario, quizás las obras entre más sencillas sean, el mensaje cae más rápido, se capta mucho más rápido. ¿Cómo te sientes en My Secret World, mi mundo secreto? Yo en mi casa. Sí, porque como decía, o sea, nos hemos conocido de una forma donde dicen que Dios los crea y ellos se juntan. Exactamente. Nos conocimos de una forma que muchos dirían el destino. No hay destino. Fue en una iglesia. Sí, exacto. Yo estaba haciendo la parte del sonido y el video. Y yo fui a presentar mis animados, que también fue un trabajo que hice colaborando con otra creadora, una persona que también es de aquí del área, que se dedica a escribir poemas y creo que ella tiene hasta un canal, porque ella entrevista a muchas personas. Yo la conocí en el Alotme y vino aquí, le mostré algunas de mis obras y bueno, colaboré con ella. Fue interesante. Y de hecho, Nelson, te digo que mientras no tenga espacio para hacer tus creaciones, pues aquí tienes un espacio. Sí, gracias, infinitamente gracias. Y yo sé que cuento con tu apoyo y con tus recursos porque ya hemos hecho algunas cositas juntos y también sabes que cuentas con parte de lo que yo tengo. Gracias, sí. ¿Tienes alguna crítica o sugerencia para este espacio? Mira, creo de que cada quien tiene su propia huella, su propia identidad y yo no te podría decir ni crítica ni sugerencia, sino que más bien a los que están allá al otro lado de esta cámara, decirles, hey, anímense, vengan, platiquemos, o platiquen con Guillermo, es una muy buena persona y la van a pasar fenomenal. Gracias. Creo que es bueno que podamos crear un colectivo, no importando si somos locales o estamos fuera de... No importa. Este espacio no tiene frontera, solamente tiene que comunicar. Así que adelante. Y como ya digo, no hay límites. Y la otra, Guillermo, o sea, no esperen hasta ser famosos para querer expresar lo que ustedes hacen. Háganlo ahorita, claro. Y luego si se hace famoso ya es ganancia. Claro, aquí vas a brillar porque la estrella eres tú, la estrella eres tú. ¿Te gustaría hacer alguna donación a mi mundo secreto, Nelson? Sí, como te lo dije, en la parte de tus historias, de tus cuentos, me gustaría participar. Sabes de que tengo ciertas habilidades tecnológicas, he hecho arte tanto en pintura, con fotografía, la he unido y en una ocasión presenté un autorretrato con unas fotografías que con una aplicación de realidad aumentada hice que cobraran vida las fotos. Entonces, conozco de sonido, me gusta mucho lo del teatro, la drama y todo eso, y creo que sí, podemos trabajar muchas cosas juntos. No, y yo pienso que el público se va a interesar un poquitico más cuando yo le muestre algo de lo que ya hemos hecho, que sea un fragmentico, porque así van a tener una idea mucho más clara y van a decir, Poncho, yo creo que yo puedo hacer eso porque yo de esa manera nunca lo había hecho, no importa que seas profesional o no. Solamente si tienes la intención, el buen corazón y quieres participar, pues este es tu espacio. Y aparte de eso, pienso yo, Guillermo, de que este es no solo tu espacio para mostrar, sino que también para colaborarnos, para poder aprender uno del otro, porque de repente no solo es enseñar lo mío, sino que también darte un poco de lo que yo tengo
y tú obsequiarme un poco de lo que tú tienes. Claro. Y entre ambos poder hacer algo o solo, pero... Y ayudar a otros a levantar también. Exacto, y que se puede. Siempre o sea, las estrellas brillan para todo el mundo. Exactamente. Y están juntas. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar separados? Bueno, Nelson, gracias por tu visita aquí en Gracias. Mundo Secreto, My Secret World. Y bueno, este es el final, queridos amigos. Realmente le damos las gracias a ustedes también por estar ahí soportándonos, ayudándonos. Aunque sea un ratito. Sí, esperamos que nos van a dar su like y nos van a ayudar a promover este programa que realmente es para ustedes y que necesitamos de su apoyo, comentando y sugiriéndonos, independientemente de que funcione sí o no. Bueno, no a todos puede gustarle, pero necesitamos de su apoyo. Por favor, comenten. Bueno, Nelson, muchas gracias. Un placer y espero venir pronto. Muy bien. Y a ustedes, queridos amigos, le damos las gracias y nos despedimos y esperamos vernos en próximos videos. Gracias.